La escuela es un espacio privilegiado para construir la memoria sobre los hechos de la historia reciente. Contar un hecho a partir de determinada perspectiva o de otra influye en el modo de entender el mundo y de actuar sobre él. A 45 años de la última dictadura militar, vamos a abordar los hechos ocurridos durante la misma, poniendo el foco en la vida de los militantes desaparecidos. Muchas veces, cuando se habla de los 30.000 desaparecidos, quedan solapadas las historias, los nombres, las causas y motivaciones que tenían cada una de esas personas que pensaban que valía la pena pelear por un mundo más justo. Conocer quiénes eran, qué hacían, qué pensaban los desaparecidos, puede ayudar a entender la gran complejidad de este periodo de nuestra historia reciente. Conoceremos historias de mujeres militantes. Las mujeres en general han sido subvaluadas y olvidadas en la historia. Salvo algunas excepciones, las mujeres han quedado relegadas al rol doméstico o de meras acompañantes de los verdaderos protagonistas de la historia, los hombres. Por eso abordaremos la historia a partir del lugar de las mujeres. A los que estaban en contra del gobierno, o los periodistas que contaban la verdad, o la otra cara de la moneda del gobierno, sus torturas, secuestros y todo lo malo de la moneda. Se llevaban a los hijos de las madres junto a las personas que no estaban de acuerdo con los militares. Los nombres de las mujeres eran María Clara Clochini, Marina Leticia Beite, Azucena Villaflor y María Victoria Walsh Ferreira. Cada una de estas mujeres fue perseguida por estar en grupos en contra de los militares y por incitar a mujeres a reunirse para hablar sobre sus hijos. María Clara Ciochini fue secuestrada en la noche de los lápices por protestas para conseguir el boleto escolar. Nunca se volvió a ver o encontrar su cuerpo. Azucena Villaflor fue la creadora de la Madre de la Plaza de Mayo, que era caminar alrededor de la plaza para contar noticias y ahí también hacer reuniones donde podrían estar la ubicación de sus hijos. Todas las que participaban eran madres de hijos perdidos. Un día la secuestraron en la esquina de su casa. Luego su cuerpo fue encontrado en el cementerio de Gral. María Victoria Walsh Ferreira era periodista, contando lo malo del gobierno y las verdades. Luego se retiró para unirse a las protestas. Un día, en una reunión en la plaza, cerca de su casa, empezaron un tiroteo. Muchos murieron, y cuando pararon, dijeron María y su compañero: ustedes no nos matan, nosotros decidimos morir. Y después de eso, acabaron con su vida. ¿Por qué se guardan las cosas? Tanto trueno, tanto rayo, las cosas que no se dicen. 1. Duró desde el año 1976 a 1983. 2. Llegaron al poder desplazando y a la presidencia mediante armas y conformando una junta que funcionó como órgano supremo del Estado. 3. Porque las personas eran secuestradas y torturadas por el método elegido que fue el terrorismo del Estado y pasaban a ser desaparecidos. 4. Porque tuvo ayuda de grandes empresarios, sectores de conservadores relacionados con la Iglesia Católica y algunos representantes del Poder Judicial. 5. Para ellos los subversivos eran los militantes políticos. El terrorismo de Estado, o sea, un sistema de amenazas, persecución, secuestros, torturas y asesinatos prolijamente planificados desde el poder para infundir el miedo y el terror en la población. Como esos centros de la tortura eran secretos y los secuestros y asesinatos no se declaraban,
los secuestrados pasaban a ser desaparecidos. En los 8 años de gobierno militar llegó a haber 30.000 desaparecidos. La dictadura militar duró 7 años, desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. Los militares llegaron a gobernar por la fuerza, sacando al presidente de su cargo y cerrando el Congreso. La gente pensaba que las personas acusadas estaban desaparecidas, porque no dejaban registro de esas personas. Se las llevaban a centros clandestinos de detención. Y fue una dictadura cívico-militar porque los militares que realizaron el golpe de Estado recibieron el apoyo y la colaboración de grandes empresarios y autoridades de la Iglesia. Se les consideraba subversivos a los que pensaban diferente, o a los que estaban en contra de ellos, como los militantes políticos, los alfabetizadores, los intelectuales, los estudiantes, los obreros, etc. Subversivos son las personas que alteraban la paz social contra los militares. Los militares secuestraban a personas que según ellos eran delincuentes subversivos solo porque estaban en contra de sus ideas. Para los militares, los o las subversivos o subversivas eran las personas que no pensaban como ellos o no estaban de acuerdo con sus decisiones, como qué libros debían leer o qué no, qué ropa debían usar para la escuela, cómo debían comportarse las mujeres y a qué dedicarse. Por eso, para ellos, los subversivos eran los maestros, estudiantes, obreros, etc., porque temían que hicieran manifestaciones y marchas en contra de ellos. Según Graciela Dolio, las ideas de los militantes desaparecidos eran que hubiese una sociedad más justa. Según ella, para hacer la revolución, tenían que ser a favor de unos y en contra de otros. No quieren que haya ni una arriba ni una abajo, que haya gente más privilegiada que otra. Me parece que está bien tener la voluntad de cambiar lo que no te gusta, sentir el sufrimiento y la miseria de otros. Me parece algo que no se quiere hacer, pero puede ser necesario para saber qué quieres que cambie en la sociedad. Me parece un pensamiento que está bien, pero es muy complicado de lograr. Pienso que los militantes miraban la injusticia que otras personas estaban viviendo, y ellos luchaban por una sociedad justa e igualitaria. Los militares hacían desaparecer a las personas ya que al no haber presos, muertos ni víctimas, nada ha pasado y nadie es acusado de esa desaparición. Los desaparecían porque al estar desaparecidos no se puede hacer nada. Si los encarcelaban o asesinaban, tenían pruebas de cómo juzgarlos. Si están desaparecidos, no sabían quién lo hizo o si estaba muerto. Para los militares era importante eliminar a todos aquellos individuos que fueran traidores del régimen que ellos imponían. No tienen que ser guerrilleros. Cualquiera de izquierda, con un pensamiento opuesto al de ellos, era perseguido. Tenían centros clandestinos donde sucedían las ejecuciones. Estos centros eran secretos. Los secuestros y asesinatos no estaban declarados. Por esta razón, se los tomaba como desaparecidos. Las personas a las cuales los militares secuestraron y torturaron hasta asesinarlas eran porque los consideraban traidores. La última dictadura cívico-militar comenzó en 1976 y terminó en 1983. Durante ese periodo, además de toda la censura, también hubieron muchísimos desaparecidos.
Los desaparecidos fueron denominados subversivos. Subversivos eran quienes opinaran, reclamaran, protestaran, se quejaran y o expusieran al gobierno. Cualquiera que no pensara igual que el gobierno merecía esa etiqueta fatal. Eran desaparecidos porque si no hay preso, no hay cadáver ni tampoco víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado de nada. Muchos desaparecidos soñaban con una sociedad más justa e igualitaria y decidieron vivir y morir por ello. La última dictadura cívico-militar fue desde 1976 hasta 1983. Se dice que fue una dictadura cívico-militar porque los militares tuvieron ayuda de empresarios. Participaron todas las fuerzas armadas. Cuando sacaron a la presidenta de su mando, se hicieron cargo del país y se dividieron el poder. El organismo superior, como lo llamaron, eran Macera, Agosti y Videla. Este último fue presidente hasta 1981. Los golpistas peleaban contra los subversivos, que eran los que para ellos iban a cambiar el estilo de vida de ese momento. Los que ellos secuestraban mayormente eran los obreros, los estudiantes, los empleados, los profesionales y las docentes. Los desaparecían porque al estar desaparecidos no se podía hacer más que buscarlos. No se sabe si murieron o dónde están. Si llegaban a encarcelarlos tenían que poner razón de por qué lo hicieron. Los militantes desaparecidos tenían el pensamiento de que hubiese una sociedad más justa, que no hubiese una arriba o una abajo, que haya gente más privilegiada que otra. Los militares empezaron a gobernar en 1976 y terminó en 1983. En el transcurso de 7 años desaparecieron más de 30.000 personas por culpa de los militares, porque la gente que era diferente o pensaba diferente que ellos iba a ser desaparecida. Los militares decían que las mujeres no podían tener trabajo, las personas no podían ponerse su propio estilo o lo que les gustaba ponerse, etc. ¿Por qué los desaparecían? ¿Y por qué no los mataban o encerraban? Porque los militares, si los desaparecían, no se sabía a quién se culpaba. Los desaparecidos eran gente que protestaba por las reglas de Videla, el presidente, y porque impulsaban a revolucionar a la gente. Tenían beneficios económicos y el beneficio de no tener reclamos. 2. Les servía aliarse para que los militares les quiten de encima a los delegados y sindicalistas. 2. Se relaciona en el aspecto de que los militares eliminaran a las protecciones a la producción y a la industria local y facilitó la entrada de productos extranjeros. 3. La gente se quedaba sin trabajo porque las fábricas cerraban. También aumentaban las horas de trabajo y bajaba el salario. No había derecho a protestar y se les quitaba beneficios como horas extras, vacaciones, licencias. 4. Los delegados y dirigentes sindicalistas que defendían los derechos de los trabajadores fueron perseguidos y muchos fueron desaparecidos. Y de esta forma tener callados a los trabajadores. ¿Cómo se consideraba que debía ser una mujer?
Debían dedicarse a ser esposas y madres a hacerse cargo del cuidado del hogar y comportamiento de sus hijos. ¿Por qué se puede decir que las mujeres sobre las que leyeron no cumplían con lo que se esperaba de una mujer? Esperaban que ellas tuvieran algo que ver con el comportamiento de sus hijos. Todo está vivo, presente, la memoria es asesina. ¿Quién creen que escribió esta carta? Un militar. ¿Por qué firmó un amigo? Porque no querían saber quién la escribió. ¿A quién estaba dirigida? A los padres. Yo creo que esta carta la escribieron los militares. Seguramente los militares querían hacer pensar que eran sus amigos. Esta carta está dirigida a los padres o a los responsables de los niños. Tiene el objetivo de que las familias estén pendientes de dónde están estudiando para que los hijos no tengan pensamientos subversivos. Habla sobre el inicio de la dictadura y la guerra que están peleando, de cómo meter sus ideologías en la iglesia y las escuelas en todos sus niveles, primario, secundario y universidad. Habla de que los que mandan a los niños al colegio se tienen que interesar por lo que les dan para que no tengan pensamientos subversivos que les daría la escuela. Habla de que se interesen por lo que les dan a sus hijos, por si terminan teniendo otros pensamientos, y que no se fíen porque no saben quién es el enemigo. La muerte no existe acá, todo está vivo, presente. Las madres pioneras tenían como objetivo reunirse frente a la Casa Rosada y hablar entre ellas para preparar una solicitud de audiencia con los encargados del Ministerio del Interior. Se reunían en la Plaza de Mayo pidiendo por la aparición de sus hijos desaparecidos. Los militares no le dieron importancia en un principio a estos reclamos, ya que creían que al ser mujeres no podían estar tanto tiempo movilizándose, ya que tendrían que ocuparse de ser madres, esposas y ama de casa. En esta pregunta voy a aprovechar tomar mi caso como respuesta. Mi papá nació en el año 1976. Fue criado por dos personas que no son sus padres biológicos. Aún así, en su certificado de nacimiento figuran como si lo fueran. Jamás le dijeron la verdad y a mí tampoco. Tengo muchas dudas y preguntas sobre mi verdadera identidad. Por esto, creo que lo que hacen estas madres de Mayo es realmente valorable y aplaudible. Periodistas extranjeros que hablaron con las madres de desaparecidos que reclamaban por sus hijos empezaron a difundir por el mundo una verdad oculta en Argentina. Hubo otras organizaciones que también reclamaban por la desaparición de personas. Todo esto perjudicó mucho al gobierno militar, porque fue visible en Argentina y en el resto del mundo lo que cometía el gobierno. Todo lo realizado por las madres y las distintas organizaciones de derechos humanos hicieron que otros sectores perdieran el miedo y comenzaran a manifestarse y movilizarse hacia la Plaza de Mayo, exigiendo que los militares se vayan. La movilización para pedir justicia y aparición con vida de los desaparecidos fue clave para la derrota de los golpistas. Así fue como recomenzó la democracia.
tanto trueno, tanto rayo, las cosas que